Existe una extraña fascinación por los asesinos seriales. Las historias de esos individuos cuyas acciones intentan ser descifradas tanto por especialistas como curiosos, y que parecen nunca cobrar real sentido, aunque por momentos parecieran alcanzarlo. Uno de ellos, quizás el más afamado por su plan e ideología, sea Charles Manson, quien lideró su propio grupo al que denominó La Familia, bajo los preceptos del hipismo combinados con la más cruda violencia. Pero no todos los integrantes de su comunidad fueron los funcionales que él esperaba. Esta es la historia de Diane Lake, la menor de la familia Manson. La década de los 60 en Estados Unidos es conocida como la época del hipismo, basada en la idea del amor libre, la paz, las drogas y la vida en comunidad. Y aquellos que lo llevaron adelante eran los eternos curiosos de nuevas experiencias, cuya necesidad de liberación residía en oponerse a ideas radicales y opresivas que desde tanto tiempo antes los había puesto en jaque. Muchos tomaron esos parámetros de vida como forma de rebeldía a la autoridad y los mandatos sociales, encontrando incluso en la naturaleza la vuelta hacia estadios anteriores que la humanidad había perdido probablemente por la soberbia y la agresividad de la evolución, que no necesariamente era un avance. Entre ellos estaba la familia Lake, quienes iniciaron a sus hijos, principalmente a la mayor, llamada Diane, en la libertad que ese movimiento promulgaba. Su padre, a los 14 años, le ofreció compartir el consumo de sustancias como manera de liberar la mente y experimentar otras sensaciones. Y para ella eso se volvió la norma, al punto que en una de esas situaciones sintió que Dios le indicaba que tenía que abandonar a sus progenitores para formar parte de algo más. Conversó con ellos al respecto, quienes recibieron ese mensaje con total empatía, al punto que decidieron emanciparla legalmente. Así fue como Diane emprendió un viaje personal para convivir con otras comunidades, en las cuales siempre recaía el problema de ser menor de edad, puesto que la ley, y a pesar de la legalidad que la independizaba, planteaba numerosas restricciones al respecto. Pero no fue un problema por mucho tiempo, porque en esa época conoció un grupo de personas liderados por un joven de gran carisma. Era en 1968 y Diane ingresaba a esa comunidad que se hacía llamar La Familia, siendo 20 años menor que el líder, un tal Charles Manson. Lo primero que notó, según cuenta, es que el joven tenía un talento particular para la música, una seducción imposible de resistir y una manera de manejarse amena aunque firme, y que sabía precisamente cómo coordinar un grupo de personas que aprendían día a día a subsistir por sus propios medios, independientes, pero juntos. Pero eso cambiaría con el tiempo, siendo su admiración y el enamoramiento por este hombre lo último que se esfumaría para convertirse en terror. Diane recuerda que la primera vez que lo vio se sintió atraída por él, por algo que denominó como una energía positiva que nada se parece a lo que quizás nosotros pensamos hoy sobre él. Inmediatamente comenzó a vivir con la familia, conformada mayormente por mujeres jóvenes que se convirtieron en sus hermanas, y algunos varones, como Tex Watson, quien fue casi una figura paternal en algunos aspectos. La idea de amor y cuidado entre todos era una propuesta que la llevaba a todos en la familia a considerarse uno, sin duda abrazados por los efectos de las drogas que consumían con la frecuencia de la búsqueda de otras experiencias sensoriales que les enseñasen el mundo que la sociedad les negaba. Por lo tanto, no había idea alguna de monogamia o la conformación de parejas únicas, aunque Diane, con su corta edad, pensó en algunas oportunidades que no sería imposible y quizás hasta probable casarse algún día con Charlie, sabiendo al mismo tiempo que esa opción no formaba parte de las reglas que él imponía. Pero es importante destacar de nuevo la edad de Diane en aquella época, puesto que su vínculo no deja de ser estupro por parte de Manson, más allá del consentimiento que ella podría ofrecer al respecto. Ese cargo se sumaría luego a la extensa lista que sobre él caería, pero sin embargo no formó parte de las más relevantes, ni para la prensa ni para la justicia, luego de los hechos que marcaron la historia. Pero a pesar de lo que cualquiera creería con la información que hoy contamos, Diane recuerda esa época con alegría, porque compartía con sus hermanas las actividades que dentro de la familia le correspondían, además de la idea de todas amar al mismo hombre, y a otros que por supuesto eran parte del mismo clan. Sentadas en ronda pasaban horas cantando las canciones que Charlie escribía y les enseñaba a tocar en su guitarra,
consumiendo diferentes estupefacientes y encontrando otras maneras de entender la realidad que de por sí no les era traumática, al menos al inicio. Las cosas se tornarían raras por momentos porque las ideas de Manson sobre el amor empezaron a involucrar la violencia, o la pertenencia al grupo requería que las chicas hicieran ciertos favores que tenían por fin mantener los vínculos que la personalidad de Manson muchas veces ponía en riesgo. Así Diane recuerda que Charlie le señaló en varias oportunidades los hombres, en general dueños de las casas donde realizaban fiestas, con los que tendría que mantener relaciones sexuales, y si acaso ella dudaba, las drogas que recibía en ese momento terminarían por convertirla en la sumisa recluta de su líder. A principios de 1969, la conducta de Manson se volvería aún más errática, violenta y peligrosa. No para el exterior, que sabría luego lo que era capaz de orquestar a fin de cumplir con su guerra racial o su helter-skelter, sino también y principalmente para aquellas personas que convivían con él. Luego de pasar un periodo preso por cargos menores, Manson volvió a la casa con actitudes que decía replicar de su encierro, por lo que sodomizaba y agredía físicamente a los integrantes del clan. Para Diane, ese fue el principio del fin de aquel encanto, y no mantuvo, luego de un episodio de violencia sexual, más contacto físico con él, porque sentía miedo a que pudiese lastimarla de nuevo. Ahora la confusión era entre la admiración y el terror que le producía, pero a su vez creía que por algo debía pasar por todo eso, y que quizás sus ideas no eran locas, sino revelaciones propias de un ser con una sensibilidad especial. Tiempo después entendería que todas esas acciones contra su voluntad tienen un nombre y una pena, pero al sentir que los límites estaban corridos desde el principio, nunca pudo encontrar la manera de asumir realmente si todo aquello era o no un delito. Recién entrada en su adultez, podría ponerle las palabras a todas aquellas situaciones. Cuando Manson decidió poner en práctica el aislamiento de su grupo, con el objetivo de prepararlos para la guerra racial que iniciarían, Diane, que tenía 16 años en aquel entonces, se rebeló y se alejó, dejando a Charlie sumamente ofendido por su actitud a tal punto que fue a buscar a sus padres para devolverla. Finalmente, entre algunas idas y venidas, Diane volvió con la familia, no tanto por su líder, sino por el resto de la comunidad, aunque nada sería como antes. Ahora todos tenían armas que aprendían bruscamente a usar, y la sensación de paz y amor que alguna vez reinó se tornó el eco de la paranoia de un hombre que había encontrado en una canción de los Beatles, que escuchaba de manera constante, tanto en su formato original como en reversa, ese supuesto mensaje personal sobre el inminente arribo del apocalipsis y la resurrección. Los músicos, a los que llamaba los 4 profetas, le decían que el arribo del Mesías estaba próximo y que él eliminaría los males de este mundo, que no eran otros que personas que defendían sus derechos, después de décadas de opresión por motivos raciales. Su idea de ser el nuevo Mesías residía, entre otras cosas, en su apellido, Manson, que puede entenderse como el hijo del hombre, combinado con las experiencias que había sentido bajo los efectos de diferentes drogas, en las que él decía haber sido crucificado. Sus compañeros, que también estaban bajo los efectos de las mismas drogas, creían fehacientemente lo que decía, porque precisamente es en ese estado en que la sugestión funciona de manera magistral. Diane cuenta que ella, en algunas oportunidades durante el trance, recuerda haberlo visto sangrar como Cristo e incluso ver a su alrededor un halo de luz que parecía tener un dejo celestial. Sus dudas comenzaban a manifestarse cuando salía precisamente de ese estado, pero reconoce que muchos no se hacían tantas preguntas, y fueron esas experiencias los que lo llevaron a creer efectivamente en la presencia de un enviado en la Tierra, que los guiaría hacia la verdadera evolución de la humanidad. Todos los que creyeron eso, según Diane, fueron los que llevaron a cabo el monstruoso crimen que terminó condenándolos junto con su líder. Recuerda que una vez que las noticias empezaron a cubrir el asesinato en 1969 de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, quien estaba de 8 meses de embarazo, y las otras 6 víctimas, Tex le mostró la portada de un diario declarando que él había participado por órdenes de Charlie, pero que algo había salido muy mal. Y con ello se refiere al error que había cometido el equipo en lo que Manson había indicado, y al mismo tiempo a la cantidad de sustancias que en su cuerpo y mente habían a la hora del ataque, que lo volvieron un ser peligroso,
quizás a niveles que incluso él mismo desconocía. Cuando los encarcelaron, Manson negó haberlos dirigido a semejante masacre, pero sus palabras fueron solamente puestas en duda por la prensa. La justicia entendió que con o sin esa directiva real, la familia era un fenómeno que debían detener. Luego del múltiple asesinato, Diane fue retenida e interrogada durante 2 meses y pasó otros 8 en un centro psiquiátrico. Los oficiales entendieron pronto que ella no había participado de los aberrantes hechos, pero los médicos dudaban. No sabían si se encontraban frente a una persona con un gran trastorno de personalidad o una joven bajo los efectos del embrujo que una secta puede provocarle a otro. Entendieron allí la potencia del particular carácter de Charlie, que había logrado crear un pequeño pero voraz ejército prácticamente con canciones. Y fue precisamente el oficial que la arrestó por primera vez quien luego se convirtió en su padre adoptivo y radicó en ella todas las ideas que uno de los asesinos más reconocidos de la historia, así como sus padres biológicos, habían sembrado en Diane. Y le brindó las herramientas y oportunidades para un crecimiento en un contexto completamente distinto, y que terminó por hacerla la mujer que luego contaría su historia. Había algo en ella que merecía ser salvado, recuerda Diane en diferentes entrevistas, y comprende que ese hombre fue el único, desde que nació, que le dio una verdadera chance. Durante el proceso contra la familia Manson, Diane fue una de las testigos que podía contextualizar la vida de un hombre que pasó a la fama precisamente por su infamia. Ella estaba aterrada de encontrarse con él, por miedo a que pudiera, como creía, entrar en su cabeza y manipularla como tantas otras veces. Pero no lo hizo, por el contrario, intentó minimizar lo que ella decía y casi negándola como parte de su secta, por su edad, por su actitud, por su rebeldía e incluso por su cuerpo. Para Manson, toda aquella situación procesal era otro de sus juegos manipulatorios, y ya no tenía intención de tener a Diane bajo sus redes, porque en ese contexto no le servía, sino que intentaba captar la atención de los asistentes al juicio, porque eran ellos quienes podían exculparlo y hasta salvarle la vida. Diane, que en aquella época dudaba aún de las capacidades de Charlie, reconoce ahora, y con el triple de edad, que siempre fue un estafador, pero uno muy persuasivo. Porque ella testificó y presenció el juicio cada vez que la convocaron. Pero sin embargo, estuvo décadas en silencio, porque no quería que se le involucrase con los actos criminales, ni con esa vida que en su momento le pareció intrigante. Pasó años escuchando las noticias sobre la familia Manson, sin contarle a sus amistades, su marido e incluso a sus hijos, que ella había formado parte, que había amado a Charles Manson, y lo cerca que estuvo de participar en uno de los crímenes más recordados de la historia. No fue hasta que la investigación vinculó el encuentro de cadáveres muchos años después en las zonas en donde la familia vivió y los investigadores volvieron a intentar indagar, que se decidió a contar esa parte de su historia. Esa decisión fue, según contó, la más aterradora que tomó en toda su vida. Sus hijos lo tomaron en principio con el descreimiento que la ficción provoca en la realidad, pero pronto entendieron que era parte también de su historia. Y en algunas oportunidades afirmaron haber tenido miedo que Manson los encontrara, a pesar de saber que estaba encerrado de por vida. Incluso sintieron alivio una vez que se enteraron, en 2017, que había muerto en prisión. La vida de Diane dio un giro cuando se volcó a los estudios, alcanzando un máster en educación y formando su propia familia, pero lejos de los parámetros de aquella en comunidad y en zonas inhóspitas. Pero también asume que vivió décadas con la vergüenza y la culpa de ser una de las seguidoras de Manson, que si bien no participó de los terribles hechos, quizás su confianza hacia él habían logrado acrecentar esa imagen endiosada que él creó de sí mismo. Y fue por eso que se decidió a dar entrevistas y escribir un libro, como manera catártica de explicar todo aquello que no siempre fue terrible y como manera de hacerse cargo por todo lo que no pudo detener. Titulado Miembro de la familia Manson, mi historia acerca de Charles Manson, la vida dentro del culto y la oscuridad que termina en los 60s, y publicado en 2017, a tan solo un mes de la muerte del líder, cuenta su punto de vista desde la adolescencia, la cultura hippie en la que se crió, y el peligro que ideas radicales, dentro de contextos familiares, pueden provocar a cualquiera, siendo solo, en algunos casos, una cuestión de suerte no caer en esa trampa mortal.
Ese libro intenta prevenir a los padres de ciertos peligros desde la mirada de una niña que hoy es madre, y desde ambos lugares entiende dos etapas que, aunque se enfrenten, deben encontrar la manera de conciliar en pos de la seguridad y el bienestar de ambos, sobre todo de los jóvenes. Y ese escrito fue a su vez la manera de comprender también los logros que había alcanzado, y al mismo tiempo la forma de homenajear a su marido, quien ya había fallecido cuando empezó a escribirlo. Gracias a él y a ese oficial que la adoptó, encontró la contención que desde la cuna no había tenido, y las maneras de llevar adelante una vida con la normalidad que muchos esperan erradicar. Ella vivió años lo extraordinario, y el límite había estado siempre demasiado cerca, pero encontró el camino de vuelta hacia lo que verdaderamente anhelaba, aunque la sombra de Charlie la acompañe el resto de su vida. En la historia criminal encontramos personajes de tal complejidad que nos resultan, como mínimo, inquietantes. Intentamos entender sus ideas, sus procedimientos y, si acaso es posible, sus motivaciones, porque lejos están de ser lo que en la cotidianeidad pensamos para nuestras vidas. Pero para que existan estas personas hay necesariamente otros participantes que, conscientes o no de los hechos en el momento, terminan siendo los eslabones necesarios para lograr entrar en esos mundos que deberían provenir únicamente de mentes fantasiosas y creativas. Esta es la historia de Diane Lake, la menor de la familia Manson. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.